días, hermanos, qué gusto por saludarlos. Estamos nuevamente con ustedes, tratar de poder animarlos un momento a que sigamos con la lectura de la palabra del Señor. Esta semana estaremos en Primera de Crónicas, capítulo 24 en adelante. Pensando por un momento, recordemos aquellas planificaciones que usted hizo en su casa. Causó alegría pensar que se había planificado, se había ahorrado para un lugar de su comodidad, ¿no es cierto? Bueno, el capítulo 24 de Primera de Crónicas arranca pensando en los preparativos del templo. De hecho, el primer bloque que encontramos en este lugar es que David prepara y organiza los recursos. Él organiza los constructores, él organiza los levitas, los coros, y no solamente hace eso. De hecho, el autor de Crónicas también presenta a David como una figura semejante a Moisés. Recordemos un poco en el Éxodo pensando en cómo Dios le da las instrucciones de cómo quería el tabernáculo a Moisés. Y en este caso se lo da a David con especificaciones muy claras, muy claras. Pero encontramos, mis queridos hermanos, que del 24 en adelante no encontramos a David como el Mesías, sino como alguien que se estaba preparando para eso. De hecho, capítulo 25, 26 y 27 encontramos los oficios que él estableció. Encontramos, mis queridos hermanos, que cada uno, independientemente de su labor y su oficio, era útil al servicio de Dios, así como lo escuchó. Nadie era más ni nadie era menos. De tal manera, mis queridos hermanos, que abordamos estos primeros 7 capítulos en adelante del 24 de Primera de Crónicas, pensando en cómo se distribuyó para los preparativos del templo. Es precioso pensar que el Señor no desperdicia nada. Él tiene absolutamente control de todo. Y hacemos un pequeño contraste pensando en las obras que ahora se hacen, no en las construcciones. No se usó en aquel entonces tal vez un poco de monocapa, no algún material ahí cerámico, sino el material que se usó fue oro. Grandes toneladas, por cierto. Capítulo 27 en adelante arranca pensando eso en el autor. Luego de esto, capítulo 28, encontramos cómo Salomón sucede a David con una responsabilidad bárbara de cómo un hijo, ¿no?, a su corta edad, él sube al trono y se le es encomendado todo el peso del rey. Haciendo un poquito de contexto con los capítulos anteriores, vemos cómo David guió con mucho amor, con mucha paciencia al pueblo. Y con eso entramos a Segunda de Crónicas, en sus primeros capítulos, como este hombre llamado Salomón comienza bien la carrera, comienza bien el reinado. De hecho, el capítulo 2, versículo 8 en adelante, encontramos cómo este hombre busca sabiduría delante de Dios, pero conocemos su historia. Progresivamente él fue descarrilándose sin darse cuenta. Si usted comienza ya capítulo 3 de Segunda de Crónicas, encontramos cómo Salomón edifica el templo. Vemos cómo él traslada el mobiliario, vemos cómo él traslada el arca del templo, y lo hacen con mucha sutileza, sabiendo que el arca era el recordatorio de la fidelidad del Señor, recordando el Éxodo. Luego encontramos el capítulo 6 en adelante pensando en la dedicación del templo, y encontramos una de las oraciones más largas del Antiguo Testamento. Y aquí encontramos algo muy interesante, porque encontramos en el capítulo 6 versículo 24 diciendo: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convierte y confesare tu nombre, y rogaré delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y como conocemos y veremos más adelante, que el pueblo de Israel fracasó, pecó y por tanto fue exiliado. Y el Señor se los recuerda: si en ese lugar ustedes buscan mi nombre, yo los perdonaré y los traeré nuevamente. Con eso en mente encontramos en el capítulo 7, ¿no?, cómo Dios pacta con Salomón, pensando en un rey que estaría siempre en él, pensando en el Mesías llamado Jesús. Entonces en el capítulo 7 en adelante encontramos ciertas cosas muy interesantes. De hecho, el versículo 19 del capítulo 7, usted va a encontrar el panorama de que el Señor le dice: miren, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra. Y fue precisamente como el pueblo fue exiliado debido a su pecado. Pero encontramos también que tenemos un Dios grande en misericordia. Posteriormente eso, encontramos ya en el capítulo 10, donde muere Salomón y su hijo Roboam asciende al trono. Y es aquí donde encontramos la división del reino, pues este hombre, en lugar de escuchar los consejos de los ancianos, escucha a jóvenes inexpertos en el reino, de tal manera que capítulo 11 comenzamos en la división del reino. Vemos a otros hombres, en el caso de Abías, en el caso de Asa, en el caso de Josafat, hombres que tuvieron el corazón conforme a lo que Dios quería. Y finalizamos pensando en el capítulo 20, ¿no?, en un hombre llamado Josafat, que en medio de la dificultad, viendo
Viendo que la guerra se le aproximaba, en lugar de huir con mucho miedo, él busca la presencia del Señor. Y este es el panorama que encontramos ya del capítulo 24 de Primera de Crónicas al capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Mis queridos hermanos, algo que encontramos a la luz de la palabra del Señor es que encontramos la misericordia de Él a su pueblo. Sabiendo que el pueblo iba a pecar, Él les dice: si en algún momento ustedes se van a arrepentir, yo los perdonaré. Y esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Desconocemos que algunos de ustedes quizás vivan en pecado y quizás no lo sabemos, pero el Señor nos recuerda en Primera de Juan que si alguno confesare sus pecados, Él es fiel y justo para poder perdonarnos. Y por otro lado, en el capítulo 10 también encontramos una aplicación muy significativa para nosotros: el hecho de prestarle atención a los consejos de hombres maduros, sabios, para tomar decisiones determinantes para nuestra vida. Porque si no lo hacemos de esa manera, estamos convencidos que tomaríamos decisiones que nos conducirían al fracaso. Y capítulo 20, en medio de la dificultad que usted hoy pueda pasar, tome la decisión y la convicción del rey Josafat, que en medio de su dificultad, él se humilló delante del Señor buscando su consejo, y encontramos cómo el Señor lo guió a la victoria.